viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Déjenme decirles que estos tiempos, aunque nosotros por fe y principios doctrinales no compartimos el concepto tradicional de Semana Santa, pero sí nos acordamos con amor reverente y fervorosa fe lo que sucedió en la cruz. Y si algo nos queda de tantas cosas que uno puede reflexionar y recordar, es que quien pasó por la cruz era santo. Es santo y seguirá siendo santo. Gloria a Dios. Y era la condición para poder estar en la cruz. La pregunta es, y la pongo en personal, ¿conozco que Él es santo? Nosotros deberíamos contestar, conozco que eres santo. Hay un himno, un canto, que se titula así, conozco que eres santo. Yo no sé si lo han escuchado o no lo han escuchado. Yo lo escuché hace años, hace muchos años, y me gustó. Porque considero que en esa letra se expresa lo que un creyente debe tener arraigado en su corazón con relación a Cristo. Porque si nosotros no partimos del principio de reconocer que Él es santo, tenemos serios problemas. Henry, perdón. Ay, Dios mío. Néstor, por favor. Gloria a Dios. ¿Quién vive, mis hermanos? Ya su nombre. Gloria a Dios. Vamos a cantar este hermoso himno. Y es para la honra y gloria de nuestro Señor, porque Él es santo. Amén. Y conozco que Él es santo. Cuando mi corazón empieza a cantarte y mi espíritu puede adorarte, mis ojos te pueden mirar, mis oídos te pueden oír. Cuando mi corazón empieza a cantarte y mi espíritu puede adorarte, mis ojos te pueden mirar, mis oídos te pueden oír. Conozco que eres santo, santo, santo. Conozco que eres digno, digno, digno. Eres engrandecido, majestuoso, mi Señor. Conozco que eres Dios. Cuando mi corazón empieza a cantarte y mi espíritu puede adorarte, mis ojos te pueden mirar, mis oídos te pueden oír. Conozco que eres santo, santo, santo. Conozco que eres digno, digno, digno. Eres engrandecido, majestuoso, mi Señor. Conozco que eres santo, santo, santo. Conozco que eres digno, digno, digno. Eres engrandecido, majestuoso, mi Señor. Conozco que eres Dios, eres tú mi Dios. Conozco que eres Dios, eres tú mi Señor. Conozco que eres Dios,
Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Su nombre, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Los jóvenes, adolescentes y jóvenes se quedan por solicitud del líder, que me parece muy bien, van a escuchar el mensaje. Los niños pueden subir con su maestra, o se quieren quedar, no sé, Viviana. No sé, tú decides. Bueno, perfecto. Entonces suban los niños, por favor. Los jóvenes si se quedan. Conozco que eres santo, esencial, determinante. Perfecto. Una pregunta para la iglesia. Una pregunta para la iglesia. Hoy vamos a predicar no el sermón del monte, como lo hacemos los domingos. Hoy vamos a predicar para terminar un ciclo de enseñanzas que empezó el jueves en torno a los acontecimientos que recordamos y se conoce como lo de Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo, presencial, lo que Jesús hizo en la cruz, la obra redentora del Señor. Amén. Amén. Y el título del mensaje es Jesucristo vive. Jesucristo vive. Así se llama el mensaje. Y hay una pregunta para la iglesia, y es una pregunta que uno le podría hacer como maestro a un grupo en cualquier nivel en que se esté estudiando la Biblia. Esté en doctorado, esté haciendo un PhD en teología, esté haciendo una maestría, esté haciendo cualquier tipo de curso, un seminario bíblico, esta pregunta es válida. La tomo de un maestro de la palabra, de quienes yo estudio, y la pregunta es: ¿cómo podríamos resumir el Evangelio en 2 palabras? ¿Cómo se puede resumir el Evangelio en 2 palabras? Te garantizo que si yo como maestro de teología sistemática, por ejemplo, planteo esa palabra, esa pregunta como examen, la inmensa mayoría se raja. ¿Cómo expresar en 2 palabras el Evangelio? 2 palabras son: Jesucristo vive. Esa es la respuesta. ¿Quieres tener la respuesta a esto? Jesucristo vive. Dale las vueltas que quieras. Colócale los argumentos por acá, por allá, más allá, y llegas al mismo punto. Jesucristo vive. Y Jesucristo vive porque resucitó. Amén. Y la esencia de nuestra fe está sustentada ¿en qué? En la resurrección. Y tú y yo vivimos, y atención a lo que voy a decir, tú y yo vivimos, los creyentes en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, atención, hago salvedad, claridad y notoria, recalco con notoriedad lo siguiente: los creyentes en Cristo que hemos nacido de nuevo. Porque mucha gente dice creer en Cristo, creer en Dios, pero la Escritura me dice, Santiago, que los demonios creen y tiemblan. Satanás y los demonios creen porque ellos son conscientes que Dios es real y Cristo existe. Y hay hombres que dicen que no creen en Dios. Pero no basta con decir creo. Atención, no basta con decir creo. Eso no es suficiente. No basta con decir creo en Dios. Eso no basta. Ahí te quedaste corto. Hay que haber nacido de nuevo creyendo en Jesucristo, reconociéndolo, siguiéndolo, aceptándolo como Señor y Salvador único y suficiente. Por eso Él resucitó. O si no se hubiese perdido la obra en la cruz. ¿Para qué la obra en la cruz? Si cualquiera que diga creo ya, suficiente, ya. No. Él resucitó con un propósito. Él resucitó por una razón. Él resucitó porque era necesario que resucitara. Cuando nosotros recordamos lo que pasó en Getsemaní, bueno, desde la última cena, cuando se establece el nuevo pacto, habla con sus discípulos, van para Getsemaní, se dan los hechos de Getsemaní, Él vive la angustia de Getsemaní, Él bebe la copa de Getsemaní. Y nos hemos preguntado, ¿qué copa bebió el Señor? El Señor bebió la copa de la ira de Dios, porque la ira de Dios descendió sobre Él en la cruz.
porque Dios es justo. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y el Señor dice Isaías 53, 4. Búscalo, mi amor. Vamos a Isaías 53, 4. Ahora más tarde les cuento una anécdota con este sermón. Esto es una anécdota que me queda a mí. 53, 4, si estoy bien. No, el 5. Dice 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llegada fuimos nosotros curados. Y ahora, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Atención a la última parte. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Atención, léase con atención. Buscan otra versión como dice ese versículo 5, por favor. Amén. El 5. Amén. Gloria a Dios. En Nueva Traducción Viviente, Isaías 53, 5 y 6. Dice, pero él, amor, amén. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Amén. El Señor puso sobre él en el plan divino, cargó sobre él, depositó sobre él. El hebreo transmite la idea de poner una carga inmensa que prácticamente no se puede llevar sobre algo. Si tú mentiste esta mañana, si ayer dijiste una mentira, esa mentira estaba sobre él el día de la cruz. Si tú vas a transgredir la palabra de Dios mañana, esa transgresión estaba sobre él en la cruz. El peso del pecado estaba sobre él en la cruz. Y eso causó que Dios se apartara de él y estableciera distancia. Y eso causó que él exclamara: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso causó distanciamiento de él, separación de él. Él vivió eso para después morir físicamente. Y cuando recordamos esto, debemos entender que quien estaba ahí era un hombre sin pecado, nacido en santidad, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y hasta ahí se dio, hasta ese momento de estar en la cruz y morir, se daba el pago por el pecado. Y el pago por el pecado tiene dos connotaciones que se debe asumir en el efecto. Y es que debe ser aceptado el pago por el agredido, por Dios. Si yo agredo, pongamos un ejemplo, si accidentalmente yo le hago daño a un vecino en su vivienda, y el vecino viene y me dice: vecino, me tiene que pagar. Yo le digo: claro, le voy a dar 20,000 pesos. ¿Cómo? ¿Qué le pasa? No me ofenda. No, eso vale más. Tiene que haber una aceptación de él de lo que yo ofrezco, ¿verdad? No es lo que a mí me parezca. Y tiene que haber un acuerdo.
Dios no puso en función de acordar con nadie nada, no negoció con nadie nada. El precio era tan alto que lo único que admitía era la obra de Jesús, su Hijo. Pero aún así debía aceptarla el Padre. ¿Cómo se expresa la aceptación del Padre? La aceptación del Padre de esa ofrenda, de ese holocausto, se expresa con la resurrección. Amén. El Padre aceptó la obra de la cruz. Amén. Aceptó el pago que Jesús ofreció allí con la resurrección de su Hijo. Amén. Porque la Escritura dice que Dios lo levantó de los muertos. Amén. O sea, el Padre estuvo satisfecho. Había que satisfacer al agredido. Y Jesús lo hizo, llevando en sí el pecado de todos nosotros. Amén. De todos, creyentes y no creyentes. Porque aquí no solamente van los pecados de los creyentes, van los pecados de los no creyentes. Que ellos hagan efectivo ese servicio y ese favor es otra cosa diferente. Por eso el que cree en Él es salvo, porque Jesús ya pagó. Amén. Y de ahí se confirma entonces ya el nuevo pacto. De ahí se confirma que ha establecido plenamente, totalmente confirmado la nueva dispensación de la gracia. Porque en el aposento alto se establece el nuevo pacto, se establece la dispensación de la gracia, termina la dispensación de la ley, empieza la dispensación de la gracia. Pero ¿qué es lo que le da la señal de arranque, digámoslo así, a la dispensación de la gracia? Cuando el velo se rasga. En el momento que el velo se rasga es como decir, ya, listo. Pero para que el velo se rasgara tenía que morir Jesús. Pero para que nosotros podamos ingresar al trono de la gracia, necesitamos que Jesús esté vivo, que hubiese resucitado. Amén. Miren lo que dice el Salmo 25:14. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿A ellos hará conocer qué? Su pacto. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto. El pacto de la sangre de Jesús. Amén. Perfecto. Entonces, recordemos que Jesucristo mismo fue la personificación del mensaje del nuevo pacto. El verbo hecho carne. La personificación del mensaje divino en Jesucristo. Y se manifestó Él. Él fue el prototipo, la muestra del fruto de lo que el nuevo pacto produciría. ¿Por qué esto? Porque resucitó. Y hoy vamos a predicar de la resurrección desde un contexto completamente diferente. Ayer empleé cerca de 6 horas, venía trabajando. Yo tengo varios textos escritos sobre la resurrección. Y tengo mucho material sobre la resurrección. Ustedes no se imaginan la cantidad de material que tengo. Libros escritos en cantidad de cosas. Tengo una biblioteca virtual de más de 1500 archivos y tengo cualquier cantidad de material al respecto. Gloria a Dios. Y consulté varias cosas. Y mi esposa es testiga. Ayer estuve trabajando en el mensaje, me dediqué a trabajar. Tenía varias cosas en la cabeza desde el viernes ahí que uno le da vueltas, ¿no? Uno le da vueltas. Y por aquí, miraba aquí, miraba allí. Y bueno, y terminé, le dije a mi esposa, ya, está listo, ok. Fui a comer, toda la cosa, ok, regresé al computador, hice un movimiento de archivos, quité puse reemplacé toda la cosa. Cuando voy a mirar el archivo que tenía allí, oh sorpresa, había borrado el archivo del mensaje y me había quedado un archivo anterior. Oh Señor, ¿y ahora qué? Y llego donde mi esposa, mami, imagínate, borré el mensaje. ¿Cómo así? Pero ¿cómo no te quedó copia? No, porque digámoslo así, el texto en bruto, que tenía como 30 páginas, lo tomé, saqué una copia para otro lado, trabajé, y después lo regresé. Yo no me di cuenta cuál era cuál. Cuando regresé fue el anterior. Señor, ¿y ahora qué? Yo tenía dolor de cabeza. Señor, ¿y ahora qué? Bueno, yo dije a mi esposa, yo me voy a acostar. Yo no sé el Señor qué va a hacer. Yo no sé qué va a hacer el Señor. Algo va a hacer. Pues sí, a las 12 de la noche me levanté y supe lo que el Señor iba a hacer. Me iba a llevar por otro lado. Pero lo que hice ayer me sirvió. Entonces, nos lleva a hablar de la resurrección por otro lado.
pero igual de la resurrección. Jesucristo tuvo una recompensa a su aflicción. Él tuvo una gran recompensa. Desde Getsemaní Él vivió esa aflicción y en la cruz Él padeció humanamente, pero vio la recompensa. Vio el gozo, porque se estaba consumando el plan divino. Y esto lo establece Isaías, fíjense. Isaías ya había proclamado proféticamente esto. Y Hebreos también lo recoge. Miren que Isaías 53:11 dice lo siguiente. Y termino entendiendo por qué el Señor porque por la mañana yo consideré estos versículos y finalmente dije que no, que me iba por otro lado. Pero ahora en la noche el Señor me dijo, es por allá. No es como tú quieras, porque está bien, pero no es así, muchacho. Entiende que quien manda soy yo. Sí, Señor, ya lo entendí, lo he entendido muy bien, Señor. Isaías 53:11 dice proféticamente con relación a la obra de la cruz, a Jesús, dice 53:11 de Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es como si Jesús dijera, valió la pena. Valió la pena estar aquí en la cruz. Ahora veo a Luis Vicente salvo para la gloria de mi nombre. Ahora veo a Pepito, a Pepita salvo para la gloria de mi nombre. Ahora veo que a través de Cristian David van a llegar otros que están en mi plan para la gloria de mi nombre. Valió la pena pasar por acá. Quedó satisfecho. Y quedará satisfecho. Y fíjese que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. A futuro lo plantea. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Amén. ¿Quién es el que justifica? Jesús. Él. Por su conocimiento. ¿Cuánto conocimiento? Hacen parte de Él. Los estoy viendo conmigo. Me creen a mí. Son salvos porque me creen. Han nacido de nuevo. Es lo que están diciendo ahí. Y llevará las iniquidades de ellos, sus pecados en la cruz. En otras palabras, cuando estaba Jesús en la cruz, estaba viendo a cada uno de nosotros al frente de Él. Cuando Jesús exclamó aquella frase contundente que retumbó en el universo, consumado es, estaba viéndonos a cada uno allí y estaba contento, feliz, gozoso. Porque la misión se había justificado, había logrado el objetivo. Para eso dejó el trono celestial, para eso abandonó y se despojó a sí mismo, como dice la Escritura en Filipenses 2, que se despojó a sí mismo. No se despojó de ser Dios, porque Él no dejó de ser Dios, no se despojó de eso. Lo que se despojó fue de usar los atributos de Dios, aunque los tenía ahí. Él no los usó como tal. Por eso pasó por la cruz. Y Hebreos 12:12, el autor de Hebreos dice, recogiendo este mismo contexto, lo siguiente. Y la instrucción para nosotros como iglesia, como creyentes. Puesto los ojos en Jesús. ¿En dónde están nuestros ojos puestos? En Jesús. ¿Qué implica tener los ojos puestos en Jesús? Que Él está en el trono celestial. ¿Hacia dónde hay que mirar? Hacia arriba. ¿Por qué miramos hacia arriba? ¿Por qué ponemos los ojos en el trono de la gracia? ¿Por qué accedemos? Porque el velo se rasgó, accedemos al trono de la gracia. Porque Él resucitó. Si Él no hubiese resucitado, nosotros no podríamos mirar arriba. Mejor dicho, nosotros no existiríamos como iglesia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y perfeccionador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y el gozo puesto delante de Él no eran los romanos, los soldados romanos. Era la iglesia que estaba ahí, Él la estaba viendo. Él nos estaba viendo a nosotros. Ahí, en ese eterno presente.
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A él no le importó el oprobio, no le importó el insulto, él pasó de largo eso. De ahí porque Isaías, dice en Isaías 9:6, si recuerdo bien, un hijo nos es dado. Amén. Pero Romanos dice, porque Pablo lo recoge, Romanos dice, quien no escatimó ni a su propio hijo. ¿Qué es escatimar? Escatimar es negociar con algo. Él no negoció con su hijo. Dios no negoció con el diablo, porque el diablo nada tenía que ver ahí. Dios hizo justicia, que es diferente. Téngase presente esto. Dios hizo justicia porque Él es santo, santo, santo. La única manera de pagar el pecado era la muerte, y la muerte en cruz de un santo como Él, el Cordero perfecto de Dios. El fundamento bíblico para hoy está en Apocalipsis 1, 17, 18. Pongámonos en pie, por favor. Lo anterior era la introducción al mensaje. Ahora vamos a mirar el fundamento bíblico. Apocalipsis 1, 17 y 18. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Apocalipsis 1, 17 y 18. Está hablando Juan, recordemos ahí que está hablando Juan. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades, amén. Está hablando de Jesús mismo. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades, aleluya. Sentémonos, por favor. Tengo las llaves del Hades y de la muerte. El Señor tiene el control sobre la vida y sobre la muerte. En este mundo nadie se muere si no es la voluntad de Dios. Amén. Así es sencillo. Creyente o no creyente. No es que llegue alguien, te voy a matar. Si el Señor quiere, hermano, yo me voy. Si no, me quedo aquí. Así es sencillo. Así es sencillo. La resurrección nos liberó de la maldición. La resurrección nos liberó de una maldición. Amén. Amén. Una maldición que implicaba condenación. Nos hemos puesto a pensar. Estos son asuntos teológicos muy profundos que no lo comento porque no voy a entrar en detalles, pero nos hemos puesto a pensar. Si no se da la resurrección, Dios cobra el pecado, la paga el pecado, y después ¿qué? La obra es inconclusa. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo necesitaba volver al trono. Amén. Jesucristo necesitaba volver al trono, al lugar que dejó un día para venir a hacerse maldito hasta muerte y muerte de cruz. Y en ese proceso, yo hice una enseñanza hace un tiempo en Palermo, que la llamé el ciclo victorioso, apoyado en Filipenses 2. En ese ciclo victorioso, Él se despojó, vino a la tierra, bajó a la tumba, quedó vacía la tumba y regresó. En ese ciclo victorioso, la resurrección toma un factor determinante, porque por la resurrección Él ascendió a los cielos. Si Él no resucita, no asciende. Si Él no llega al cielo, no viene el Espíritu Santo. Si no viene el Espíritu Santo, no hay iglesia. Si no hay iglesia, entonces no hay propósito. Y se termina el plan de Dios. Fíjense el plan de Dios cómo es de perfecto. Solamente Él lo podía concebir de esa manera. Amén. Amén. Entonces la resurrección de Jesucristo nos garantiza también la plena libertad, ya que todas las maldiciones causadas por la desobediencia a la ley quedaron abolidas. El decreto quedó abolido. El acta de los decretos que nos condenaban, ¿dónde quedó? Clavado en la cruz. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Amén. El acta de los decretos que nos condenaba.
cuando nosotros leemos las consecuencias de la desobediencia, se resumen en tres cosas grandes: muerte, enfermedad y pobreza. En todos los contextos. Muerte, enfermedad y pobreza en todos los contextos. Ahí caben todas las particularidades de la desobediencia que relata el Antiguo Testamento. Y eso estaba decretado en contra de todos nosotros, porque éramos desobedientes. Pero Cristo cumplió la ley por nosotros. Por eso clavó esa acta que nos condenaba en la cruz. Con su resurrección quedó clavada en la cruz. Y eso implica un mensaje de autoridad. El que vence establece la condición. El vencedor se llama Jesucristo. Y él clavó el acta contraria, porque dijo: esto es inválido. Ahora es bajo la ley, la ley del amor, la ley de la gracia, del favor divino. Amén. Hoy creemos en esa resurrección para vida eterna. Amén. Creemos en la redención de la cruz para salvación, porque Él pagó por nuestros pecados. Pero hay que agregarle el segundo paso, y es: creemos en su resurrección y la aceptamos para vida eterna. Amén. Si alguien dice: creo en la obra de la cruz, y el Señor me perdonó, perfecto, pero no creo en la resurrección, perdóname, tú no has nacido de nuevo. Respeto tu teología, tu doctrina, ok, no vamos a discutir por eso, no se trata de discutir por eso, pero bíblicamente visto, estás mal. Porque la resurrección de Cristo implica vida. Y si no creemos en la resurrección y la aceptamos, entonces no estamos aceptando que un día resucitaremos. No estamos aceptando que va a haber un arrebatamiento. No estamos aceptando que va a haber una resurrección para condenación y otra para vida. ¿Me estoy explicando? Que son los acontecimientos que vienen. Es que la resurrección de Jesús plasma un inicio a los acontecimientos futuros. ¿Cuál es el siguiente acontecimiento fuerte, determinante? El arrebatamiento. Y estamos cerca de ello. Y estamos expectantes de ello. Porque la Escritura dice claramente que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y todos ascenderemos a los cielos transformados en cuerpos gloriosos semejantes al del Señor, ¿verdad? Y nos encontraremos con Él en las nubes. ¿Verdad o no? Dice la Escritura eso. Entonces no podemos poner en duda la resurrección. No podemos admitir la más mínima duda en la resurrección. La resurrección es un hecho cierto. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento ya el Señor había plasmado un mensaje de lo que iba a ser la resurrección, porque en el Antiguo Testamento hay testimonios de resurrecciones, ¿o no? Amén. Pero con una característica: las resurrecciones del Antiguo Testamento, así como las que efectuó Jesús en el ministerio público de Él, todas tenían una característica: resucitaban para volver a morir, ¿o no? Todos resucitaron para volver a morir, pero el único que resucitó para vivir eternamente se llama Jesús, el Hijo del Dios viviente. Apláudelo si lo vas a aplaudir. Apláudelo porque se lo merece. Y déjame decirte, iglesia, que a quien escucha, a quien ve el mensaje y a quien escucha el mensaje, no importa cuándo sea, puede ser en el 2045. La cabeza resucitó para vivir eternamente. El cuerpo resucitó para vivir eternamente. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo para vivir eternamente. Aleluya. No importa la posición que ocupemos, no importa el lugar que nos haya dado el Señor, pero estamos en el cuerpo. Y si estamos en el cuerpo, vivimos para Él. Aleluya. Por eso dice el Antiguo Testamento: el que vive, ese te da alabanza, Señor. Eso dice el Antiguo Testamento. Por eso lo alabamos, por eso lo adoramos, por eso lo exaltamos, por eso le tributamos siempre honor y gloria a Él. Porque resucitó. Si se hubiese quedado muerto, no estaríamos alabándolo a Él. Mire lo que dice Romanos 5:10. Romanos 5:10, mire lo que dice.
Dice Pablo así. Y cuando estemos estudiando Romanos, nos vamos a deleitar estudiando esto. Porque si siendo enemigos, la condición de enemigos estaba dada, ¿cuándo? Cuando estábamos en Cristo. ¿Muertos en qué? En delitos y pecados. Bueno, mi gracia. Esa condición de enemigos, distanciados de Dios, fue la que asumió Jesús allá cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó eso. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Salvos por su vida, ¿qué quiere decir? Resurrección. Cuando Pablo escribe ahí, seremos salvos por su vida, no sé si en otra versión diga resurrección y amor, no sé si lo dice así, pero cuando dice aquí, seremos salvos por su vida, está diciendo, seremos salvos por su resurrección, que es la vida eterna de Él. Amén. Sí, dice en Nueva Traducción Viviente: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Amén. Que habla de la resurrección. Y Romanos 11:4-5 dice algo impactante. Romanos 11:4-5. Romanos 11:4-5 dice, miren esto: porque el fin de la ley es Cristo. Cuando dice el fin de la ley, no dice que la ley termina, sino se cumple la ley. El cumplimiento de la ley. Porque el fin de la ley, estamos viendo Romanos 11:4-5. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Para justicia a todo aquel que cree. Habla de cada uno de nosotros. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Las obras de la ley. Y la ley no fue dada para salvación. La ley fue dada para que le mostrara al hombre su incapacidad de ser salvo y la necesidad de una obra especial por cuenta de Dios. Pablo dice que si no fuera por la ley, él no conocería ciertos errores de nosotros como naturaleza humana. No sabría qué es codiciar si la ley no dijera no codiciarás, dice Pablo. Amén. Y en ese orden de ideas, Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y el amor de Dios tuvo su clímax, su cenit, no en la muerte, que ya es bastante, en la resurrección justamente. Ahí se manifestó en pleno el amor de Dios, en la resurrección de su Hijo. ¿Por qué? Porque no solo Dios estaba resucitando a su Hijo, habiendo pagado ya por el pecado del mundo, sino que con su Hijo estaba dándole la oportunidad al mundo de ser salvo. Entonces se cumplió lo que la palabra dice, que Él vino a buscar lo que se había perdido y lo halló. ¿Por qué? Porque lo que se había perdido no estaba en condiciones de buscar a Dios. ¿Qué argumento hay para esto? Lo que se había perdido estaba muerto en delitos y pecados. Y un muerto en delitos y pecados, ¿qué puede hacer? Nada. El hombre está en una condición de incapacidad absoluta. Vive, sí, claro, vive biológicamente, claro, tiene dinero, sí, es poderoso, sí, militarmente, políticamente, socialmente, claro, reconocido, tiene no sé qué, tiene sí sé cuál, claro, sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Y sea el hombre más prestigioso de este planeta, o sea el hombre más desconocido, la persona más desconocida del planeta, sin Cristo están en la misma condición, muertos en delitos y pecados. Y un muerto huele mal. Un muerto no puede hacer nada. Igual, sea el hombre más prestigioso de este planeta, la persona más prestigiosa que se le ocurra a uno, o la más humilde que consideremos, pero si estamos en Cristo, estamos en la vida, estamos con vida y vamos para el cielo y somos hermanos en Cristo, porque nuestro Padre es Dios. Amén. Contaba un predicador
Contaba un predicador que él se congregaba en una iglesia inmensa, en una ciudad estadounidense. Y a esa iglesia él duró 4 años mientras estudiaba en Dallas, justamente. Mientras él estudiaba, se congregó en esa iglesia. Y él decía, siempre vi llegar a tal persona. Un multimillonario, reconocido mundialmente. El apellido de ese hombre se reconoce en sus productos de comida y en otras cosas. Multimillonario. Llegaba el hombre a la iglesia, allá tenía su silla, y ahí el hombre alababa y adoraba a Dios. Y este hombre decía, y al lado llegaba siempre una noble anciana que vivía en las calles, que escasamente tenía para comer. Y yo veía ese cuadro, decía este hombre. A un lado el multimillonario, al otro lado la mujer que vivía en las calles, pero también adoraba a Dios. Y ahí yo veía la grandeza de un Dios de los cielos. Porque ese multimillonario, así como esa mujer, adoraban al mismo Dios, humillaban ante el mismo Dios, lloraban ante el mismo Dios, clamaban ante el mismo Dios, aunque su circunstancia de día fuera diferente. ¿Por qué? Por el plan de Dios. Pero estaban en el mismo Dios, en el mismo cuerpo, con Cristo como cabeza, con el mismo Padre, el Dios de los cielos. Amén. ¿Por qué? Por la resurrección, justamente. Estamos viendo, por la resurrección. Si no se hubiese dado la resurrección, esto no se estaría viendo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en ese momento que se rasga el templo, recordando otra vez lo del templo, debemos recordar que el nuevo pacto se fundamentó totalmente en la obediencia de Jesús. La obediencia de Jesús causó que el Padre rasgara el velo, porque lo rasgó Dios. Recordemos que el velo, los estudiosos, cuando uno estudia estas cosas, los estudiosos explican que el velo tenía aproximadamente unos 10 centímetros de espesor, cerca de 10 centímetros de espesor, y estaba hecho con un tejido, estaba tejido de manera tan especial. Yo leí en algún libro, me merece toda credibilidad, que ponían 2 caballos a tirar el velo y los 2 caballos no lo rasgaban, por lo compacto del tejido. Y si hubiese sido necesario humanamente cortarlo, les hubiese sido muy difícil, hubiese tenido que empezar de abajo hacia arriba, con mucha dificultad. Pero el velo se rasgó completamente, de arriba a abajo. Solo Dios lo podía hacer. Solo Dios lo puede hacer. Como respuesta a la obediencia de ¿quién? De Jesús. Al perfeccionamiento que recibió Jesús en la cruz. Y Jesús se perfeccionó en la cruz con su muerte y con su resurrección, justamente. Con los 2 eventos. Y ha quedado establecido como intercesor, mediador y fiador. Jesús, por su resurrección, hoy tiene los 3 roles que en el Antiguo Testamento estaban para diferentes personas escogidas por Dios. ¿Cuáles eran los roles? Rey. Profeta, rey y sacerdote. Y Jesucristo es el sumo gran sacerdote, el rey de reyes, el profeta de profetas. En él convergen esos 3 roles dados por Dios. No está en Roma. Cuando hablan del pontífice, Dios tenga misericordia de ellos, están transgrediendo la palabra de una manera atrevidísima. Por eso Jesucristo tiene la autoridad total desde la cruz y por su resurrección. Y Él dice, toda autoridad me ha sido dada a mí, desde los cielos. Autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y cómo Él valida esa autoridad? ¿Cómo la valida? Con la resurrección, justamente. Si nosotros comenzamos a observar detenidamente, nos vamos a dar cuenta que la resurrección faculta
y da vía a una cantidad de promesas, de afirmaciones y aplicaciones que la palabra establece. Si quitamos la resurrección, la mitad de la Biblia prácticamente desaparece. ¿Sí nos hemos dado cuenta de eso? Tú quitas la resurrección, ya no puedes leer el Nuevo Testamento. ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a leer si quitas la resurrección? Por eso quien duda de la resurrección o no la acepta, ¿qué Biblia está leyendo? Quitar la resurrección es quitar el Nuevo Testamento. En esencia. Y eso que la resurrección está profetizada desde el Antiguo Testamento. Tengo varios pasajes que la proclaman escatológicamente. Hoy somos libres y por eso estamos llamados a vivir según la libertad de Jesucristo. ¿Por qué? Por esa resurrección justamente. Porque Él resucitó. Mire, Gálatas señala un privilegio que cada creyente tiene. Todos nosotros lo tenemos por delegación. Pero ese privilegio y esos derechos que nos ha asignado Dios solamente son posibles en virtud de la resurrección. De lo contrario no los tendríamos. Y Gálatas dice así. En Gálatas 3, 10 al 16. Vamos a leer ese pasaje. Gálatas 3, 10, 16. Pablo aquí está haciendo una explicación muy clara para contrarrestar a los judaizantes que están afectando a la iglesia. Que están aceptando la obra de la cruz. Dicen que Jesús está bien, pero que necesitan hacer esto, esto y esto en los ritos judíos. Está desmeritando completamente la obra de la cruz y su resurrección. O sea, cuando tú escuchas a alguien que dice que para ser salvo necesito cumplir 7 domingos subiendo de rodillas a Monserrate, grave, no sabe lo que está haciendo. Está en una total ignorancia. Está en una total ignorancia. Está haciendo obras para ganarse los méritos de la salvación. Y es que la obra ya la hizo Jesús en la cruz. Entonces desconoce las virtudes de la obra de la cruz en cuanto al pago del pecado y lo que es la gracia de la vida. ¿Me estoy explicando? Le está añadiendo cosas. Y Jesucristo ya lo hizo todo. Cuando Él dijo consumado es, si lo traemos a términos nuestros, aquí comunes, populares, cuando tú pagas una deuda del banco, te dan un paz y salvo, ¿verdad o no? A uno le dan un paz y salvo. Ese consumado es el paz y salvo que tenemos nosotros. Y Romanos 8:1 lo confirma. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. ¿O no dice eso la palabra? Ninguna carga adicional. Es que es más, hay gente que dice, es que yo le debo tanto a Dios. Hermano, ¿qué le debes tú a Dios? No, permíteme corregirte. Sí, corregirte. Tú no le debes nada a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque si tú le debes a Dios, tú nunca le vas a poder pagar a Dios. ¿Me estoy explicando? El que crea que le debe a Dios está mal, porque nunca podrá pagarle a Dios. Tanto es así que Jesús tuvo que ir a la cruz. Dios se cobró en su Hijo. Jesús pagó por todos. No le debemos nada a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por mí. Yo no le debo nada a Cristo porque Él pagó por mí. Lo hizo por amor y por gracia. ¿Qué me corresponde a mí? Creer, alabar, adorar, obedecer. Que es diferente. Tenemos que quitarnos tantas malas costumbres que traemos por tradición históricamente, que a veces uno dice cosas que trae desde niño, pues. Yo sé que a más de uno de pronto se le sale una Ave María por ahí. ¡Ave María Purísima! Es que lo trae arraigado ya de chip por allá metido. Hermanos, que si nosotros somos una generación creyente muy reciente. Somos creyentes recientes realmente. Generación de creyentes, la que hay en Estados Unidos, que llevan 200 años de creyentes y miren cómo están. Aquí la iglesia tradicional lleva años. Nos conquistaron con el evangelio equivocado, a punta de espada y de sangre, de ídolos, de idolatría, de hechicerías, de fetiches, etc. Con eso nos conquistaron, eso nos impusieron, no nos enseñaron la Biblia.
Así es sencillo. Y cuando nos trajeron la Biblia, nos la trajeron para justificar esos actos que son contrarios a la voluntad de Dios. Claramente dicho, esa fue la evangelización. Gloria a Dios. Dice Gálatas 3, 10, 16. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mire, los que dependen de las obras de la ley, ¿están bajo qué? Maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Para qué? Hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Mire Pablo cómo razona y llega a una conclusión. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? Y tal por qué. El justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Por la fe. ¿La fe en qué? En Jesucristo y en este resucitado. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Hechos. Obras. Obras. Por eso dice 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. El bendito se hizo maldito. Porque escrito está. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Abraham es Cristo. La simiente de la mujer es Cristo. La que Dios estableció, proclamó, profetizó en Génesis 3:15. Cristo. Pero tenía que resucitar, porque dice la misma escritura que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Eso dice la escritura. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y la misma escritura dice que lo último que será vencido será la muerte, y eso es una proyección escatológica. Justamente desde la cruz está vencida la muerte, pero ¿dónde quedará en firme la muerte vencida? Cuando Jesucristo asuma el reinado milenial. Por eso Cristo no está muerto y Él vive. Y cada uno de los creyentes vive en Él. Vive en Él, Él, dentro de Él, ha sido parte de Él. Y cuando esto nosotros lo dimensionamos, lo tomamos, lo digerimos, entendemos la virtud del nombre de Jesús que nos pertenece como iglesia. Ese nombre es nuestro, nos lo dio a nosotros, y por eso el nombre de Jesús nosotros lo podemos proclamar, usar con la autoridad que Él nos delega. Por eso nosotros en el nombre de Jesús hacemos, cuando el Espíritu Santo nos dirige, en el nombre de Jesús esto. En el nombre de Jesús proclamamos la palabra. En el nombre de Jesús bendecimos. En el nombre de Jesús reprendemos. Nos reprendemos, nos rechazamos, nos echamos fuera demonios. El que reprende es Jehová. Entonces en el nombre de Jesús actuamos. En su nombre. Y cuando hablamos de su nombre estamos manifestando su persona. Porque su nombre es su persona. ¿Por qué? Porque resucitó. Porque está vivo. De lo contrario no podíamos usar su nombre. No podíamos usar el nombre de Cristo si estuviese muerto. ¿Entendemos eso? Porque está vivo, usamos su nombre. Porque Él vive, se van los demonios en el nombre de Jesús. Porque Él vive, hay sanidad cuando se proclama la sanidad en el nombre de Jesús. Porque Él vive, hay liberación. Porque Él vive, que convence al Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Porque Él vive en conversión. Porque Él vive, hay gracia y favor para alabarlo, etc. Porque Él vive. Y Él vive porque resucitó. Él resucitó. Por eso dejó el trono vacío un día, como dice Filipenses. Porque vino a cumplir la misión de rescate. El primer misionero se llama Jesús.
misionero perfecto por excelencia. La primera campaña de evangelización fue la de Jesús, una campaña de evangelización efectiva. Y misionero por excelencia porque vino a tomar el lugar, a enseñar, y se reveló y compartió. El misionero que no comparte con la gente a quien evangeliza no es misionero. Y si se evangeliza y no hay discipulado, fracasó la evangelización. Y Jesucristo evangelizó como misionero y discipuló. Y Él discipuló porque era necesario discipular para que aprendiéramos. Por eso cuando Él habla en Mateo que ir y hacer discípulos enseñándoles, es lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque resucitó. Porque resucitó. En Juan 20:17 Jesús le dice a una mujer lo siguiente. A María le dijo, Jesús le dijo, 20:17 de Juan, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hay más pruebas, y lo que te voy a decir parece ridículo, pero así es. Hay más pruebas documentales. A ver, me regreso. La resurrección de Jesucristo no solo es un hecho religioso, teológico o bíblico, es un hecho de orden histórico. La Biblia plantea, establece y demuestra hechos históricos. Confirmada la resurrección por historiadores seculares como José. Y hay más registros documentales de la resurrección de Jesús que el del descubrimiento de América. Atención a lo que estoy diciendo. Hay más registros documentales de la resurrección de Jesucristo que del descubrimiento de América. Y hoy, ¿quién pone por duda que América se descubrió? Pero si vamos a la historia, ¿cuántos documentos hay? De casi documentos, los que dejó Colón y su gente posterior. Pero si vamos iniciando con la Biblia, si le creemos a la Biblia, hay palabras proféticas que hablaban de la resurrección de Cristo. Pero ya con el hecho consumado, hay 10 registros, por lo menos en la Biblia, que testifican, de personas que testifican que Jesucristo resucitó. Y Él estuvo 40 días resucitado enseñando el reino de los cielos. Él se manifestó ante las mujeres ahí en la tumba, ¿sí o no? De hecho, los ángeles le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos a quien vive? ¿No le dijeron así? Camino de Maús, ahí se puso el paisano al pie de ellos. Y no sabían quién era, pero después decían, me latía el corazón. Después se apareció en medio de ellos. Pero hay un pasaje impactante cuando dice, y se le apareció a más de 500 a la vez. ¿Dice así o no dice la Biblia eso? Atención, pongamos un poquito de contexto. A la vez. Y los 500 no estaban reunidos en un escenario, no, señor. ¿Por qué? Porque resucitó y estaba en cuerpo glorioso. En la condición de hombre estaba limitado a su condición humana. Pero habiendo resucitado estaba en un cuerpo glorioso. Por eso Él se manifestó en medio de sus discípulos y no supieron por dónde entró porque las puertas estaban cerradas. Pero Él comía con ellos. Y Él le dijo a Tomás, mira, aquí están mis heridas. Era un cuerpo, pero cuerpo glorioso. Y con un inmaterial, yo no sé cómo se llamará eso, no tengo conocimiento de cómo se llamará eso, pero lo que yo sí sé es que la Escritura lo dice, y lo que yo también sé es que la Escritura dice que tendremos el cuerpo glorioso como el de Él. Y se le manifestó a más de 500 a la vez. Y Hechos registra que cuando ascendió a los cielos, estaba con sus discípulos ahí.
Y los discípulos allá mirando. Chao, Señor. Chao. Y ahí aparecieron los ángeles y dijeron: a este mismo Jesús, a quien veis subir así las nubes, lo veréis regresar a sí mismo en las nubes. ¿Sí o no dice la Escritura? Pues hay que testimonio registrado de esto. Pero como es la Biblia, cuenta tu fe, tu sensatez, tu entendimiento. Suficiente, amén. Pero los hechos son claros, contundentes. Dice por ahí la Biblia: los hechos son tosudos, son reales. Él resucitó. Él resucitó. Y si nosotros analizamos lo que dice Apocalipsis, lo que enseña Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 1, 18, 19 nuevamente. Vamos a Apocalipsis 1, 18, 19. ¿Cómo dice ahí ante la otra versión, mami? Voy a leer desde el 17. Habla Juan. Veamos una cosa. Atención. El apóstol Juan está en Patmos, ¿cierto? Está, ¿cómo es que se dice cuando alguien está desterrado en Patmos? Y él tiene 3 eventos que relata Apocalipsis. En 2 momentos se le presentan ángeles del Señor, ¿cierto? Que de hecho él se arrodilla y los ángeles le dicen: no, levántate, adora a Dios. ¿Dice así o no dice la Escritura? En 2 ocasiones. Pero en esta ocasión no dice eso la Escritura. Porque el mismo ángel de Jehová, el mismo Señor Jesucristo, se le presentó a Juan, ¿verdad? Y aquí dice: cuando le vi, bueno, voy a leer desde el 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, estoy leyendo Apocalipsis 1, 16 en adelante. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, Alfa y Omega, ¿sí o no? Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo la llave de la muerte y de la total control, dominio, soberanía. Ese pasaje habla del absoluto control, soberanía del Señor Jesucristo, como Dios y Señor que es. Y en lo sucesivo, Apocalipsis, cuando se refiere al Señor, obviamente lo presenta a Él resucitado y en su estado de Rey eterno. No podría Apocalipsis presentar a Jesucristo como el Cordero inmolado, porque habla varias veces del Cordero inmolado allí. No podría presentarlo como el Señor que está allá, como el anciano de días que está allá, etcétera, si Él no hubiese resucitado. Porque para estar en el cielo nuevamente, Él ascendió. Y es lo que acabamos de decir: lo vieron ascender a ocupar un trono que un día había dejado voluntariamente para venir a buscarte a ti. Gloria a Dios. Yo digo amén, Señor. Lo repito, hago cuenta que no he dicho nada. Él dejó su trono voluntariamente para venir, para venir a la tierra, a hacerse hombre, maldito y muerte de cruz para buscarte a ti. Amén. Y darte vida eterna. Amén. Y tenerte por la eternidad con Él. Amén. Y darte allá una habitación celestial. Amén. Por la eternidad con Él. Amén. Porque resucitó, aleluya. Amén. Entendemos la proyección de la resurrección. Todo gracias a que resucitó. Necesitamos apoderarnos de esto, entenderlo. Pablo dedica un capítulo de 50 y pico de versículos en 1 Corintios 15 para hablar de la resurrección. Pero es que la resurrección va más allá del efecto de la resurrección de Jesús. Es que la resurrección es un fundamento de salvación. Un fundamento doctrinal de salvación, atención. Fundamento doctrinal de salvación. Y te lo voy a explicar más claramente. Si yo te pregunto,
hermano, de estos 3 días, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿qué te queda? Y tú me dices más o menos así, pastor, bien, a mí me queda lo siguiente. De todo lo que escuché, a mí me queda lo siguiente. Yo era pecador. Bueno, Cristo me ama. Sí. Dios me ama. Sí. Envió a Jesús por mí. Sí. Fue a la cruz y murió por mí. Sí. Resucitó por mí. Sí. Y subió a los cielos por mí. Sí. Y ahora yo estoy en los lugares celestiales con Él. Sí. Y soy su hijo. Soy el hijo de Dios. Sí. Gloria a Dios, soy salvo. Amén. ¿Lo entendiste bien? ¿Sí o no? ¿Lo entendiste bien? Que si murió espiritualmente, que si murió de otra, hermanos, son aspectos teológicos que a veces entre los entendidos eso se vuelve una mezcolanza de ideas y de argumentos que a veces se vuelve discusión, hermano. Entonces no te dejes distraer de lo que de pronto no, como que esto no me cuadra, no lo entiendo. Lo que acabo de citar es: Él murió, resucitó y ascendió a los cielos, aleluya, y reina por los siglos. Amén. Nos salvó. Listo. Los otros aspectos dejémoselo a los expertos. Ya. Ya. Hablábamos ayer con mi esposa de eso, ¿no? Hablamos de ese asunto ayer, justamente. Porque son asuntos un poquito difíciles de digerir. Se vuelve difícil de digerir. Entendiendo, mi hermano, que entonces tenemos la promesa, pero la promesa es una realidad. ¿Por qué? Si Jesús resucitó, atención a lo que estoy diciendo. Si Jesús resucitó, miren cómo lo estoy diciendo. Si Jesús resucitó y ascendió a los cielos y ocupa el trono por la eternidad, esto a mí me genera total confianza, absoluta certeza que todo lo demás que está escrito es verdad. Por tanto, lo que está aquí escrito y las promesas del Señor que me corresponden, yo digo sí y amén. Porque son ciertas. En consecuencia, ¿cómo me debo comportar? ¿Cómo debe ser mi conducta? ¿Cómo va a ser mi testimonio? Si yo acepto, entiendo y le doy gracias a Dios porque Él resucitó y me da vida eterna en virtud de su resurrección. Esa es una buena pregunta, una muy buena pregunta. Hebreos 9:15 dice así. Hebreos 9:15 dice así. Hebreos 9:15 dice así. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Mediador del nuevo pacto. ¿Cómo se fundamenta y se activa la mediación de Jesús en el nuevo pacto? Quedó establecido con la muerte de Jesús. Pero ¿cómo se activa en favor nuestro? Con la resurrección. Si Él no resucita, ese nuevo pacto no está vigente entonces. ¿Quién es el que nos presenta ante el Padre? Jesús. ¿Quién es el que intercede ante el Padre? Jesús. Te lo voy a graficar de esta manera. Haz cuenta que Jesús es como un eslabón. Todos sabemos que es un eslabón acá, ¿cierto? Ok. Y Jesús nos une como eslabón con el Padre. Entonces Jesús le presenta al Padre la iglesia. Y el Padre ve la iglesia a través de Jesús. ¿Cómo la ve? Santa y sin mancha, apartada, como la esposa del Cordero, porque Él resucitó. Y cuando resucitó, se fue al cielo, presentó a su esposa allí. Y a su esposa, al creyente, a la iglesia, Jesús le presenta las promesas del Padre, las promesas que están en la Escritura, y nos garantiza que así son. En Él son sí y amén, dice la Escritura, ¿o no dice así? Las promesas de Dios son en Él sí y amén. Entonces es una garantía para los dos lados, para el Padre y para la iglesia. Jesucristo, garante del nuevo pacto.
porque resucitó. Si Él se queda muerto, no hay nuevo pacto. Y si Él quedase muerto, si hubiese quedado muerto, ese nuevo pacto no cobijaría entonces el futuro, porque lo va a cobijar el futuro a Israel, como lo relata Jeremías 31. Porque Jeremías 31 habla del nuevo pacto para Israel. Pero ellos deben pasar por la gran tribulación, etcétera, etcétera. Pero la resurrección de Jesús le garantiza a Israel que un día será salvo. Como dice Pablo en Romanos 11. La resurrección de Jesús tiene bastante. Amén. Tiene bastante. Pongamos un poquito de lógica. Pongamos un poquito de lógica. Razonemos con algo de lógica. La Escritura dice que a los soldados romanos le dieron una gran suma de dinero, mucho más de lo que le dieron a Judas por entregar a Jesús. Mucho más. Para que dijeran que habían venido sus discípulos que habían robado el cuerpo. Lógica. Ese argumento se cae por absurdo. ¿Por qué, pastor? Cuando Poncio Pilato es abordado y le dicen que en la tumba, mire, que es que han dicho que pronto que resucita, que no sé qué, que sí, Poncio Pilato dice, mira, ahí está la gente, dispongan una buena guardia y aseguren la tumba. Dice o no dice eso la Escritura. O sea que no le pusieron 2 o 3 soldados, le pusieron un buen número de soldados. Y no cualquier soldado primíparo, le pusieron soldados ya versados. Explíquenme usted si habían 10 o 12 soldados, ¿cómo es que se quedan dormidos y no se dan cuenta que abren la tumba? Ahora, la piedra, la puerta de la tumba, la piedra que estaba cubriendo la entrada de la tumba, no era una piedrita que se movía así, hermano. Era una piedra que dicen los expertos que podía pesar 1 tonelada. ¡Ojo! 1 tonelada. Se necesitaba la fuerza de varios hombres para mover esa piedra. Moverla, ni siquiera hacerla, sino moverla. ¿Cómo es que llegan sus discípulos y los soldados están dormidos, no se dan cuenta? No, vinieron y se lo robaron. ¡Absurdo! El argumento por sí mismo se cae. Entonces ese argumento no tiene sentido. Ahora, hablando de lógica, de sentido común. Si sus discípulos se hubiesen robado el cuerpo, miren lo que estoy diciendo, pongámosle sentido. Si sus discípulos se hubiesen robado el cuerpo, y lo esconden obviamente, para después decir resucitó, ¿cómo es que sus discípulos viven lo que viven y mueren como mueren por el nombre de Él? A ver, explíquenme eso. Si yo sé que el maestro, yo me robé el cuerpo y ese man no resucitó, es un descuento, y voy a hacer matar por él. No, pongamos de sentido. 1 de pronto, pero 2, 3, 4, 5, 6. A ver. La lógica dice que Jesús resucitó y sus discípulos quedaron tan impactados que se la jugaron toda por Jesús. Y miren esto que es impresionante. Atención, lo que voy a decir. Esto es impactante. Sus discípulos, descartemos a Judas, sus 11 discípulos, síganme con cuidado. Sus 11 discípulos habían visto al maestro por 3 años y medio más o menos, ¿cierto? Y habían estado con él, ¿sí o no? Lo habían seguido. Sigan con todo lo que les estoy diciendo. Esto, si se va a llevar algo, llévese esto. Habían estado con el Señor 3 años y medio, lo habían seguido. Lo habían visto obrar. Lo habían visto obrar en nudos, prodigios, señales y milagros impresionantes. Caminó sobre las aguas, levantó muertos, sanó ciegos, controló tempestades, le dio de comer a 5,000, etcétera, etcétera. A 20,000, que más o menos se habla de 20,000 con la familia, ¿sí o no? Hechos y prodigios impresionantes. Se atrevió a decir: yo soy Dios, soy el Hijo de Dios, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy, les dijo. Son palabras de alto calibre en ese contexto de fe y religión de ellos. Había que tener autoridad y enseñaba como quien tiene autoridad, dice la Escritura. Y sus discípulos ahí a pie de él. Pedro vivió lo que vivió cuando lo negó 3 veces, casi cada uno.
Y Él les había anunciado y les había mostrado por la Escritura que estaba profetizado, dice, en la ley y en los profetas, dice Él, o sea, todo el Antiguo Testamento, que debía cumplirse lo que estaba escrito de Él. Si dice o no dice los evangelios, Él les hablaba a sus discípulos así: debe cumplirse lo que está escrito de mí, que he de padecer, pero al tercer día resucitaré. Dice o no dice, Él se lo dijo a ellos. Punto número 1. Sígame con cuidado, por favor. Atiéndame con cuidado, atiéndame con cuidado. Si sus discípulos están convencidos plenamente de quién es el Señor, entonces debían creer que Él iba a resucitar, ¿sí o no? Dentro de la lógica, debían creerlo, ¿verdad? Porque era consecuente con todo. Pero es que no creyeron. No creyeron. Porque cuando va la mujer, como dice el libro de Hechos, o van allí, resucitó. ¿Cómo así que resucitó? Y quedaron impresionados. ¿Cómo así que resucitó? No lo creían. Eso dice la Escritura. Eso. ¿Cómo así que resucitó? Y salen corriendo para allá. Y cuando vieron la tumba vacía, fue cuando creyeron. Alabado sea Dios. Atención, mi esposa citaba una referencia de estudiantes de la universidad, cuando ella estaba en la universidad, de muchachos muy jóvenes que iban a Israel, y lo que más impactaba a estos muchachos era estar en la tumba vacía. Y yo he escuchado gente que ha ido a Israel, y de verdad que coinciden en ello. Lo que más impacta cuando se va a Tierra Santa es ir a la tumba vacía, entrar allá. Y dicen los que han estado allí que es algo impactante espiritualmente saber que el cuerpo de Jesús estuvo muerto y resucitó, que la tumba quedó vacía. Entonces los discípulos necesitaron ver la tumba vacía para creer que Él resucitó. Ojo, era necesario que resucitara para que sus propios discípulos terminaran de creer que la palabra era real en Él. Alabado sea Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, dentro del contexto de la lógica que estamos llevando, se entiende cuando estos hombres y estas mujeres lo ven resucitado, lo ven se aparece con ellos, 40 días con ellos, que son 40 días, hermano, con ellos, enseñándoles. Ojo, duró 3 años y medio enseñándoles en condición humana, pero después el Señor les dio el posgrado, el PhD, el doctorado. Les enseñó 40 días en un curso intensivo, estando en un cuerpo glorioso. Me estoy explicando. Adiós. Allá se le presentó a Pedro y sus amigos pescando, ¿sí o no? Echa la red allá al lado derecho de la barca. Quedó la red llena, ¿sí o no? Hasta contaron los peces, 153 peces. Vengan, coman conmigo, ¿o no? Señor, en tu nombre echarle la red. Creyeron. Y eso impactó tanto a estos hombres que Pedro proclamó el sermón que relata Hechos 2. Con el impacto que dice la Escritura, que ese día se convirtieron más de 3,000 hombres, más de 3,000 personas. Atención, hablar de 3,000 conversiones. Conversión. La Escritura usa la palabra conversión o no usa la palabra conversión. O dice, ese día creyeron 3,000. Se convirtieron, dice la palabra. Si dice eso o no dice la Escritura que se convirtieron. Verifica, mami, que si dice o no dice. Se convirtieron como 3,000 personas. No creyeron así nomás, se convirtieron. Porque estos hombres, después de la resurrección, empoderados por el Dios de los cielos, que creyeron y no les importó absolutamente nada, porque sabían que su Señor era tan real que había resucitado. Y no les importó vivir lo que vivieron, asumieron toda la persecución, todas las consecuencias, y vivieron lo que vivieron y murieron como murieron. Dígame si no tiene que haber una convicción absoluta para jugársela de esa manera. ¿Cuál es la convicción que estos hombres y mujeres tuvieron iniciando la iglesia primitiva? La resurrección del Señor Jesucristo. Absoluto. De lo contrario no sucede eso. De lo contrario Esteban no se deja apedrear. Pedro no va crucificado
boca abajo, y etcétera. Porque cada uno murió de una manera dramática. Perseguidos hasta más no poder. Los creyentes no hubiesen ido cantando y alabando a Dios ante las fauces de los leones como lo registran los libros de la historia. Nos mandaban en el circo romano en Roma, nos mandaban en el circo romano en el espectáculo más grotesco que la humanidad conozca a los creyentes, a los cristianos, como comida de leones. Y los cristianos de rodillas alabando a Dios se volvían comida de leones. Y era tan impactante, dicen los registros históricos, era tan impactante que estos hombres arrodillados, Dios de los cielos, te amo, Padre eterno y soberano Señor Jesucristo. Gracias por la vida eterna, resucitaste por mí. Me llevas contigo, Señor. Arrodillado, y el león con sus fauces así venía a comérselo. Y ese hombre estaba con su esposa, con sus hijos, con sus bebés, y sabía ese hombre en el intelecto que iban a ser comida de leones, pero en el espíritu sabía que iba para el cielo con el Señor. ¿Qué los hacía estar tan firmes frente a los leones? Que sabían que Jesucristo era real, la verdad de la palabra estaba en ellos, había resucitado. Y sabían que iban a resucitar un día con el Señor. Y era tan impactante, reitero, que muchos soldados que vieron eso se convirtieron al cristianismo en virtud de esos hechos. Dice o no dice así la palabra. Bueno, Perseveraban en la doctrina. Hechos 2:40. y perseveraban en la doctrina. Amén. La conversión de los 3.000. Exacto. ¿Cómo se da eso? Por la resurrección de Jesús. Si Jesús muere y no resucita, esto no estaría registrado. Los hechos milagrosos, dice Juan, el último capítulo de Juan. Vamos a Juan un momento. Vamos a Juan un momento. Juan, el último capítulo de Juan, es el 20, creo. 20, 21, usted. 20, 21. En la última parte de Juan dice: hay una parte que no me acuerdo dónde está, pero dice que todos estos hechos se registraron para que en él creyeran. En la última parte del Evangelio. Para no perder tiempo buscando, que me estoy acordando. Mire, yo les hablaba hace unos días, yo les hablaba el jueves, creo que el viernes les hablaba, les decía que Dios generaba hechos, Dios desarrollaba hechos para generar confianza. Les dije eso, ¿cierto? Miren, si hay un hecho en el plan de Dios, si hay un hecho registrado en la Escritura, en el plan de Dios, impactante, el que supera todo, se llama la resurrección de Jesús. ¿Es impactante lo que registra el Antiguo Testamento? Sí. Claro que sí. El paso del Mar Rojo es una cosa impresionante. Las plagas de Egipto es una cosa impresionante. Los hechos del Antiguo Testamento es impresionante. La nube de fuego, la nube que los guardaba del sol, o la nube de fuego que les daba calor durante. Eso es impactante. 21-25. A ver, 21-25, ¿cómo dice? Voy a leer. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni una en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. No, es otra que más atrásito yo dice que para creer en él. Pero el hecho es este. A lo que voy es, después lo buscan ahí en el último versículo, en el último capítulo de Juan. El hecho es este. A lo que voy es lo siguiente. Los hechos que registra la Escritura son impactantes por sí mismos. Piensen en esto. Como Gedeón, fue Gedeón el que hizo flotar el hacha, ¿cierto? Piensen en un hacha flotando. ¿Quién? Eliseo, eso. Ah, ustedes saben Biblia, eso está bien. Eliseo hizo flotar el hacha, perfecto. Piensen en un hacha flotando. Piensen en un hacha flotando. Piensen en Elías, que es recogido y allá se va Elías. Cae fuego y consume una cantidad de gente y mata cantidad de gente. A ver, piensen en Elías, lo que hizo en el Monte Carmelo, y así por el estilo. Y ahora venga, si quieres pensar un momento en la resurrección. Como digo, dimensión, hermano, hermana, dimensionemos la resurrección. Es el mayor hecho del poder de Dios registrado después de la creación. Mayor que la misma creación del hombre.
Es que el Hijo de Dios muerto resucitó. Resucitó. Y eso hace valer la palabra. Eso hace impactar la palabra. Eso le dio a esos hombres poder, porque no se hicieron matar por pura gracia. Ellos no vendieron, a ellos no les estaban pagando, ellos no eran mercenarios de ningún ejército, eran unos discípulos de Cristo entregados. Por eso nosotros venimos a la iglesia. Por eso nosotros venimos desde Mosquera a predicar. Por eso cada uno hace lo que hace para el Señor, porque amamos al Señor y creemos en su resurrección, en su gloria, en su poder. Si la resurrección nos hubiese dado, nada de esto estaríamos realizando. Nada. Nada, absolutamente nada. Jesús cumplió su misión. No solo rescató al perdido, también lo vistió conforme a la realeza de su dignidad. Nos dio vestiduras de salvación, nos vistió de salvación. Vestiduras de salvación. Oh, santo Señor de los cielos. Por eso Colosenses 3:1 dice, ya voy terminando. Colosenses 3:1 dice. Colosenses 3:1 dice. Mire cómo lo plantea Pablo en Colosenses 3:1. Sí, pues, al haber resucitado con Cristo, mira cómo lo plantea. Sí, pues, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quiere decir, si has nacido de nuevo, no tienes de otra, busca a Cristo. Y Cristo está arriba. No hay opción. Así es, se lo pongo en esos términos. ¿Crees en Cristo? Sí. ¿Naciste de nuevo? Sí. Busca a Cristo. Él está arriba, en su trono. No tienes que estar buscando con los hombres nada. Aunque los hombres somos referencia y testimonio. Pero después de nosotros direccionamos a la gente a dónde? A Cristo. No esperes que nosotros trabajemos para que nos sigan a nosotros. No, Señor. No nos crean a nosotros. Miren a Cristo. Busquen a Cristo. Y el primer consejo y la primera dirección la da Cristo. La da el Espíritu Santo. Por la resurrección. ¿Por qué? Por la resurrección. Jesús dijo, y este es el poder de Dios, porque Jesús dijo, por eso me ama el Padre. Atención, voy terminando. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Autoridad absoluta. Nadie me la quita. Ojo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, Jesucristo. Y Hechos 2:22-24 remata con algo impresionante. Hechos 22:24. Pedro está diciendo en aquel sermón que les acabo de decir. Yo les recomiendo que se lean ese sermón en casa con cuidado. Ojalá en 2 o 3 versiones, pero con calma. De ahí tómense un tintico, una gaseosita y léanse ese sermón, de verdad. Es algo impactante. Después de estos sermones, de estas enseñanzas, leerse ese sermón del capítulo 2 de Hechos, hermano, es algo impresionante, de verdad. Dice aquí Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no tiene poder sobre Jesús. Amén. La muerte no tiene autoridad sobre la iglesia. Amén. La muerte no nos puede asustar. El cese de la vida biológica no nos puede intimidar, porque está en control del Señor, hermano, hermana. Y si el Señor nos llama a su presencia, es voluntad de Él y plan de Él, y nos vamos a estar con Él, amén. Y si alguien cercano a nosotros, aunque físicamente esa separación nos va a afectar emocional, sentimentalmente, nos gozamos porque está en el cielo, amén. Eso nos debe alegrar, hermano. Eso nos debe fortalecer. Eso nos debe consolidar.
Jesucristo resucitó para darnos vida y con ello seguridad de salvación. Por eso la salvación no se puede perder. Otro argumento bíblico. ¿Por qué, hermano, no se puede perder la salvación? Porque Jesucristo resucitó para darle vida a quien cree en Él. Si la salvación se perdiera, la resurrección de Cristo sería un fracaso. Pongámonos en pie, por favor. Pongámonos en pie. La resurrección es la manifestación absoluta del poder de Dios, la deidad plena en Cristo, pero ante todo del amor y la gracia de Dios para con todos nosotros. Amén. Si hemos entendido estas enseñanzas que tuvimos jueves, victoria en Getsemaní, viernes, lo que pasó en la cruz, las 7 palabras, hoy la resurrección. Filipenses 2:9 nos recuerda y nos tiene que hacer mover, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Tú lo exaltas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si tú has entendido lo que sucedió allí en la cruz, el amor del Padre, el amor del Hijo para con nosotros, y ahora que nos ha dejado al Paracleto, al Espíritu Santo, lo alabamos, lo confesamos y le llevamos buena nueva a otros, para que por el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cierra sus ojos ahí donde está, Padre bueno, Señor y dador de vida. En esta mañana te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo amado y lo enviaste por amor. Gracias, Señor Jesucristo, porque moriste allí en la cruz y todo estaba planeado. Derramaste hasta la última gota y fue por amor. Te doy gracias, Padre Celestial, Hijo Eterno, porque venciste a la muerte y hoy tienes las llaves del Hades y de la muerte y estás sentado en los lugares celestiales. Y te doy gracias, dile, te doy gracias porque el día que te acepté como Señor y Salvador, me hiciste tu hijo y tu hija, me perdonaste, me limpiaste con tu sangre preciosa, escribiste mi nombre en el libro de la vida, para que nunca lo borres, y me sellaste con tu Santo Espíritu, y hoy en tu eterno presente estoy sentado en lugares celestiales. Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste. Gracias por tu amor infinito, por ese inmenso amor. Gracias, Señor Jesucristo, por pagar el precio allí en la cruz. Gracias, Padre precioso, porque te has reconciliado al mundo con Dios. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra, a hablar tu palabra con denuedo, con autoridad, para poder reconciliar a otros que no te conocen con el Padre Celestial, a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser testigos, testimonio vivo
de lo que tú haces y seguirás haciendo, porque toda la gloria es para ti, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Siéntese, mi hermana. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.